Paulo Freire, una mirada a su vida y obra pedagógica. Paulo Rey Neves Freire nació el 19 de septiembre de 1921 en el seno de una familia cristiana, en Recife, en el estado de Pernambuco, Brasil, siendo una de las regiones más pobres de este país latinoamericano. Comenzó estudiando Derecho, pero fue su primera esposa, Elsa María Costa Oliveira, maestra de enseñanza primaria, quien lo condujo a dedicarse a la pedagogía, área en la que destacó posteriormente. En Latinoamérica, a mediados del siglo XX, poseía un nivel de desarrollo precario, en el cual eran evidentes las grandes diferencias sociales en las que resalta la pobreza y el analfabetismo en gran parte de la población. Por otra parte, en el contexto económico, preponderaba un desarrollo lineal hacia la industrialización, en el que la educación se transforma en un instrumento para la capacitación de mano de obra. Ante esto, Paulo Freire se alza como uno de los más grandes exponentes de las propuestas de resistencia ante este sistema, situando la educación como un instrumento de humanización de la sociedad en general, tanto de dominados como de opresores. Algunas de sus obras. Sus obras más reconocidas las realizó mientras se encontraba en el exilio, debido a sus prácticas pedagógicas revolucionarias. Entre las que más destacan están La educación como práctica de la libertad, Pedagogía del oprimido, Pedagogía de la esperanza, Cartas a quien pretende enseñar, Pedagogía de la autonomía. En base a sus obras, ¿qué entiende Freire por educación? Paulo Freire, bajo el alero de una teoría de liberación a la pedagogía desarrollista de la época, nos presenta la educación como un instrumento de emancipación desde el oprimido, siendo la muestra más pura de libertad y amor por parte de la humanidad, en la cual se mezcla la autonomía de la conciencia social correspondiente a cada pueblo y los valores de justicia, libertad e igualdad, que encarnados en los entes responsables del proceso lograrán la transformación de la realidad por solidaridad y espíritu fraternal. Bases de la teoría de Paulo Freire. Las bases de su teoría se cimentan en la práctica, existiendo entre ambas un vínculo inseparable, puesto que la teoría sin práctica se convierte solo en verbalismo y al contrario se convertiría en activismo sin sentido. Freire articula estos conceptos y nos habla de praxis auténtica. La práctica educativa le permitió a Freire observar la relación entre la educación y la sociedad, llevándola a comprender de cómo la clase dominante transmitía su ideología a la clase dominada. Su pedagogía se construye como una de los oprimidos y no como una para los oprimidos, puesto que ésta busca su liberación a través de ellos mismos. Para Freire, el hombre es un ser que posee una característica esencial, la cual es su conciencia de sí mismo y de su entorno, con la cual puede intervenir su entorno, modificándolo a través de una actitud crítica. Sin embargo, por ciertas situaciones históricas, esta conciencia se ve obstaculizada y el hombre pierde la capacidad de intervenir en su realidad y termina acomodándose a su entorno, reemplazando así su conciencia crítica por una servil. Según Freire, esta conciencia servil, que sirve solo a los opresores, ha generado una sociedad sin diálogo a la que denominó la cultura del silencio. Esta cultura se manifiesta en el elevadísimo número de analfabetos que existían en América Latina. Sin embargo, esta conciencia es superable a través de la educación dialogal y activa, que supone un trabajo educativo crítico. Roles. Los roles fundamentales que se pueden identificar en las obras de Freire son los de profesores y estudiantes, a los cuales se referirá como educadores y educandos. Freire critica la relación pedagógica que existe entre ambos entes, existiendo una dominación del educador sobre el educando, y además considerando este último como un banco donde se deposita conocimiento. La educación se convierte en un acto de depositar, por lo que Freire la denominó la educación bancaria. Dentro de los roles anteriormente mencionados está el rol del profesor. Para Paulo Freire, un maestro debe comprender
que el trabajo depositado en sus hombros implica múltiples responsabilidades, y este orienta el rol del docente hacia la elaboración de una conciencia personal crítica del estudiante, con el fin de que éste conquiste su historia y su forma humana, además de ser un guía de la educación hacia una libertad individual de la palabra, los sentimientos, la conciencia, entre otros, procurando que el educando sea el dueño de su propia palabra y no un ente domesticado por la enseñanza del educador. Freire nos hace referencia a la importancia del diálogo. En él se aprende por reciprocidad de conciencias y además nos aclara que el trabajo docente implica seriedad, preparación científica, conocimiento físico, emocional, afectivo y humano, respaldado de una búsqueda del bien propio, colectivo y amor al proceso de educar. Rol del alumno. Freire, al interior de sus obras, nos dice que el objetivo principal del acto de educar es el establecimiento de una relación de reciprocidad entre educador y educando. Para ello, propone el establecimiento de una educación problematizadora. Este modelo propone que el rol del alumno va orientado al permanente conocimiento y descubrimiento de la realidad, camino que emprende junto con su educador en una relación dialógica entre ambos, con el fin de transformar su realidad a través de la reflexión y acción compartida entre ambos. Cabe destacar que entre los roles que significa ser alumno en este tipo de paradigma educacional, contempla también el de ser educador, concretando así esta relación complementaria llevada a cabo a través del canal del diálogo, puesto que nadie educa a nadie y nadie se educa a sí mismo. Los hombres se educan en comunión.